Ya Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en la pregunta 23 y 24, nos habla de que el espíritu es el principio inteligente del universo y que la inteligencia es su atributo esencial. En la pregunta 606 nos dice que ese principio inteligente, que tiene su origen en el elemento inteligente universal, pasa por un proceso de elaboración e individuación hasta transformarse en el ser denominado espíritu. Por consiguiente, la palabra espíritu se emplea tanto para designar el principio inteligente del universo como para designar a ese mismo principio después de su individualización. Por eso nosotros nos denominamos espíritus, nuestra conciencia. El espíritu, principio inteligente e individualizado, es creado por Dios, pero no es una emanación o una porción de la divinidad, es su obra, exactamente como la máquina lo es del hombre que la fabrica. La máquina es la obra del hombre, pero no es el hombre. Y en el Bhagavad Gita, en las escrituras hindús, en la hora del sabio Vyasa, nos dice que todo este universo visible ha salido de mi forma invisible. Soy el soporte de todos los seres, y aún así no dependo de ellos, y en verdad tampoco ellos están en mí. Tal es el misterio de mi condición sublime. Soy la fuente de todos los seres vivos. Soy el soporte de todos ellos, mas aún así no dependo de ellos. Sí, también ya nos dicen los sabios de Oriente Medio en la antigüedad que, que ese mismo creador había creado mm, como un ser que es el que se encargaba de la creación de este universo. O sea que incluso ellos llegaron a tener esa percepción, como dice aquí, que aunque el creador es la fuente de todos los seres vivos y es el soporte de todo, sin embargo, es como que no es el universo, no es su creación, ¿no? Como nos ha comentado antes Allan Kardec a través de los espíritus superiores. Hay una cierta correlación en las informaciones, como vemos, de las diferentes culturas. Ese sería para el espíritu, por así decir, su periodo de incubación. La pregunta 607 nos dice en el libro de los espíritus que, en cierto modo, es un trabajo preparatorio como el de la germinación, por efecto del cual el principio inteligente sufre una transformación y se convierte en espíritu. Entra entonces en el periodo de humanización y comienza a tener conciencia de su futuro, capacidad para distinguir el bien del mal y la responsabilidad sobre sus actos. Sí, porque la conciencia a la que se refiere la, la cultura occidental es la conciencia como del estar conscientes,
Es como, bueno, pues ahora estamos aquí, en este lugar, son las 18:49. Yo tengo un cuerpo físico así, con esta edad. Es como encuadrarlo todo de alguna forma en un sistema materialista, ¿no? Por así decir. Pero eso no es la conciencia o el espíritu. Ahora los científicos prefieren desligarse un poco de estas palabras como el alma, el espíritu, para, para no tener esa relación con los principios de la religión que para ellos pues no están muy bien fundamentados, que digamos, ¿no? Entonces ellos prefieren llamarle al espíritu esa conciencia y, como dice aquí, al principio inteligente universal, pues la conciencia universal. Los espíritus superiores nos enseñan que los elementos orgánicos que forman los gérmenes que propiciaron la unión del principio inteligente con la materia se encontraban, por así decir, en estado de fluido en el espacio, en el ambiente propio de los espíritus o en otros planetas, a la espera de la creación de la Tierra para comenzar una nueva existencia en un nuevo globo. Nos dice Allan Kardec en el libro de los espíritus en la pregunta 45. Después de la creación de la Tierra, esos gérmenes quedaron aguardando condiciones propicias para desarrollarse en el planeta. La pregunta 44. Sí, y bueno, de alguna forma los investigadores eh, piensan en este periodo de la creación pues de la formación de la vida, como dice aquí, desde ese principio de los gérmenes, de los virus, de las bacterias, que muy probablemente pues eran traídos, por así decir, por los cometas, por estas rocas estelares que vienen de diferentes zonas de la galaxia y que al caer en un planeta con determinadas condiciones, como dice aquí, propicias para desarrollarse, pues es cuando toma inicio la vida en ese planeta, ¿no? Y bueno, pues ellos están queriendo hacer de alguna forma lo mismo, queriendo introducir, pues, a través de una roca o de otros sistemas, aminoácidos y principios con los que pueda desarrollarse la vida en un planeta. Y bueno, porque para ellos, en un principio, la vida se ha dado todo por casualidad, ¿no? Todo ha sido una casualidad, ha venido un cometa que traía determinados principios para la vida, virus, bacterias, todo este tipo de aminoácidos, proteínas, diferentes elementos químicos y todo ese popurrí, pues por casualidad se han unido, han ido desarrollándose, creciéndose, reproduciéndose y se ha ido creando la vida en el mar, todo como algo, como una especie de... Si ellos se quejan quizá de la religión, que parece un cuento para niños, pues yo pienso que esto otro también pues parece un cuento para niños, ¿no? Que ya incluso algunos pues han decidido darse cuenta de que para que sea toda una casualidad, de que la vida haya empezado en este planeta y se haya desarrollado de esta forma, pues como tal como la conocemos ahora, ¿no? Pues que todavía quedarían bastantes miles o millones de años para que todo fuera una casualidad, ¿no? Que sería todavía muchísimo más complejo que la vida se diera por casualidad y que no se hubiera producido tan pronto como lo ha hecho, ¿no?
Y esto, claro, pues algunos ya están reflexionando así. Si esto no ha sido por casualidad, es que hay un principio universal inteligente que está detrás de toda la creación. Y bueno, yo no sé por qué, pero yo creo que cualquiera que visite cualquier zona de la Tierra, de este planeta e incluso de este sistema solar, de la galaxia, estamos viendo que hay pues ese caos organizado, ¿no? Que todo está organizado a la mínima expresión. Solo el hecho, nos dicen algunos científicos que para que se diera la vida, la existencia de la vida en el planeta Tierra, pues que por lo menos se dan unas 200 condiciones, entre ellas pues la cercanía de la Tierra al Sol, la velocidad de giro de la Tierra, en fin, mm, la temperatura, cualquier mínima variación en cualquiera de esos ítems para que se dé la vida en la Tierra sería la gravedad, en fin, tantos ítems, tantas variables que encajan a la perfección para que tengamos vida en la Tierra y podamos estar nosotros aquí, el oxígeno que precisamos, los seres vivos, en fin, tantas y tantas y tantas variables. Resulta que, que cualquier persona que lo revise se va a dar cuenta de que no es una casualidad, ¿no? Y de ese modo podemos decir que el principio inteligente se individualiza lentamente mediante un proceso de elaboración de las formas inferiores de la naturaleza con el fin de alcanzar gradualmente el estado de humanidad. A través de miles de modelos inferiores en los laberintos de una ascensión ininterrumpida, a través de las más nobles formas, bajo la presión de los instintos y la agresión de fuerzas inverosímiles, se encamina esta individualización del principio inteligente, se encamina hacia la luz, hacia la conciencia esclarecida, hacia la libertad. Esas innumerables vicisitudes en millares de organismos diferentes habrán de dotar al principio inteligente de las fuerzas que empleará más adelante. Sí, porque si vemos cómo nuestro cuerpo está formado por billones de células, ¿no? Billones con B, ¿no? Y todas de alguna forma en esta cohesión, ¿no? Que hacen que este cuerpo físico pues tenga esa delimitación a través de la piel y ese contacto con el exterior a través de la piel y de los diferentes sentidos, ¿no? Y, y cómo se ha desarrollado, como dice aquí, estos millares de organismos diferentes, cómo se han ido formando y creando las diferentes estructuras en nuestros órganos, en nuestro cerebro, en nuestros huesos, en cómo todos estos sistemas circulatorio, respiratorio, digestivo, reproductivo, cómo todo ha ido organizándose de esa forma perfecta. Yo cuando estudiaba la fisiología y la anatomía, pues me parecía que era todo de una enorme complejidad y al mismo tiempo de una enorme belleza y de sabiduría, ¿no? Cómo todo encaja perfectamente en este organismo y con que alberga a este principio inteligente individualizado, ¿no? Estas fuerzas tienen por objeto desarrollar la envoltura fluídica, conferirle la plasticidad necesaria a fin de fijar en ella las leyes
cada vez más complejas que rigen las formas vivas, como crearles un tesoro potencial mediante el cual pueden llegar en el futuro a manipular la materia en forma inconsciente para que el espíritu ejerza su acción sin el obstáculo de las ataduras terrestres. ¿Quién se negará a ver en los millones de existencias que palpitan en el planeta la elaboración sublime de la inteligencia que prosigue incesantemente en el tiempo y el espacio ilimitado? Además eso, ¿no? Que vemos que cada criatura o cada ser que habita en este planeta está relacionado unos con otros. Unos se alimentan de otros para su subsistencia y al mismo tiempo alimentan a otros y todo sigue como en un proceso, en una correlación perfecta, ¿no? Para que todo eso, todo ese conjunto nos ofrezca esa armonía que es con la que podemos ver, ¿no? El proceso de las estaciones, que cada árbol, cada animal, cada pequeño criatura, ¿no? Forma parte de todo ese proceso, ¿no? Y que gracias a ellos todo se mantiene en ese equilibrio perfecto. Y, y como nos dice aquí, pues ha sido preciso el desarrollo de esa envoltura fluídica, ese perispíritu, ese cuerpo energético, emocional con el que se comunica el cuerpo físico con el espíritu. El espíritu se comunica a través de ese cuerpo fluídico, de ese cuerpo de energías con el cuerpo físico, ¿no? Que es ese cuerpo intermediario, que es el que tenemos el que se tiene que entender y que percibir pues en la medicina para que podamos entender cuáles son los procesos metabólicos y energéticos que se dan en la existencia humana. Son las eternas leyes de la evolución que arrastran al principio inteligente hacia destinos cada vez más elevados, hacia un futuro siempre mejor que se desdobla en panoramas de renovadoras perspectivas a partir de la edad primaria hasta nuestros días. Pues estamos viendo cómo ese desarrollo de ese ser, de los homínidos, ¿no? Que llegaron a, a ponerse de pie, ¿no? Desde de las cuatro patas y que llegaron a empezar a desarrollar esa inteligencia, a utilizar sus herramientas, ¿no? Al, al crear estos lugares donde se protegían, en fin, a desarrollar esas comunidades donde vivían, al trabajar en comunidad para cazar, por ejemplo, también. En fin, que vemos cómo se ha creado también cómo se ha ido desarrollando esa inteligencia, ¿no? En el ser humano. No fue el azar lo que originó esas especies animales y vegetales. En esa sucesión, la siguiente tiene invariablemente algo más que la precedente, y cuando la ciencia nos devela los panoramas sucesivos de esas transmutaciones, vemos entonces la inapreciable riqueza contenida en ellas que se amplía constantemente. Es lo que estábamos comentando, ¿no? Que cada especie está vinculada a las otras y y que estamos formando como ese conjunto armonioso, aunque el hombre
con este libre albedrío, pues a veces comete esos grandes errores y infelizmente pues destruye a algunas especies y por otro lado pues vemos que esta humanidad está tratando también de preservar en la medida de lo posible ese equilibrio, ¿no? Algo de lo que nos estaban llamando la atención durante los últimos años es las abejas, ¿no? El peligro que están corriendo las abejas por, por el exceso de insecticidas y de productos químicos que se utilizan en los campos y en los cultivos, ¿no? Y la necesidad imperiosa de que esas abejas sigan polinizando, ¿no? Las plantas para que podamos tener esos frutos de los que nos alimentamos, ¿no? Y que sin ellas, pues la vida de esas especies, de esas plantas, pues no sería posible, ¿no? Y bueno, se toman medidas de llevar incluso colmenas a los diferentes invernaderos y plantaciones para que puedan realizar ese trabajo de polinización, ¿no? Porque si no, no sería posible recoger esos alimentos que para el ser humano son imprescindibles, ¿no? Entonces, hay estudios que por lo menos ponen la voz de alerta en que tenemos que tener cuidado de no eliminar esas especies para no romper esa cadena, ¿no? En la que todos estamos formando ese conjunto armonioso. Cuánta majestuosidad en esas fases de transición. Qué grandiosidad en esa marcha lenta pero imperturbable hasta llegar al hombre, al ser humano. Florecimiento de la fuerza creadora, magnífica joya que resume y sintetiza todo el progreso. Nos dice Gabriel Delan en la evolución anímica, en ese capítulo de la evolución del alma. Pues sí, es cierto. Es que yo creo que cualquiera que se detenga y que contemple la belleza de la naturaleza y de la existencia, no tiene por menos que darse cuenta de la majestuosidad, ¿no? De esa grandiosidad, de ese principio inteligente universal que es, como decía Emi antes, que rige todo a través de esas leyes universales. Así que, bueno, yo he llegado por mi parte hasta aquí. Si quieres continuar, a ver si se puede leer bien. Yo creo que sí. En el universo todo está sometido a la ley de progreso. Desde la célula joven, desde el embrión errante que flota sobre la superficie de las aguas, la cadena de las especies, diferentes manifestaciones del principio inteligente. Se ha desarrollado a través de variadas series hasta llegar a nosotros. Cada eslabón de esa cadena representa una forma de la existencia que conduce a una forma superior, en un organismo más rico, mejor adaptado a las necesidades, a las manifestaciones en crecimiento de la vida. Pero en la escala de la evolución, el pensamiento, la conciencia y la libertad solo aparecen después de haber pasado por muchos niveles. En la planta, la inteligencia dormita. En el animal sueña. Solamente en el hombre se despierta, se reconoce, se hace dueña de sí misma y se torna consciente. Esto nos lo dice
el espíritu superior, el profesor espírita León Denis, en el problema del ser, del destino y del dolor, capítulo 9. La unión del principio inteligente con la materia, al igual que el proceso evolutivo de ese mismo principio inteligente, hasta que alcanza su individualización plena, son descritos por el espíritu André Louis de la siguiente manera. La materia elemental dio origen a la jurisdicción terrestre en el estado solar al que pertenecemos. La inmensa hornada atómica está capacitada para recibir las simientes de la vida y bajo el impulso de los genios constructores que operaban en el orbe en proceso de nacimiento. Hallamos que el vientre de la Tierra, recubierto de mares tibios, es invadido por una gigantesca masa viscosa que se acumula en las depresiones del paisaje primitivo. De esa gelatina cósmica fluye el principio inteligente en sus primeras manifestaciones. Elaboradas durante el transcurso de los milenios por los operarios espirituales que magnetizan sus valores y los permutan entre sí bajo la acción del calor interno y del frío exterior, las mónadas celestes, el principio inteligente, se manifiestan en el mundo a través de la red filamentosa del protoplasma, del cual habría de derivarse su existencia organizada en el globo estructurado. Es de lo que se encargó el Maestro Cristo Jesús cuando el Padre Creador, el Padre Eterno, le dio la posibilidad de que parece ser que le pusiera muchos detalles a todo lo que se había desarrollado ya en el planeta Tierra. En la Génesis que nos presenta el codificador Allan Kardec, que a su vez está indicado todo por los espíritus superiores a través de él, de Allan Kardec. En la Génesis nos dice que el Maestro Jesús se tomó un tiempo para estar exteriorizando constantemente un protoplasma en el planeta Tierra suficiente como para considerar que ya era idóneo el que en un momento oportuno trajeran a grupos de seres humanos que tenían que estar en este planeta Tierra antes que en ningún otro, porque ya había llegado ese momento. Vuelvo a repetir que es el Padre Eterno el que está decidiendo en qué planeta tenemos que estar unos seres humanos y en qué planeta tenemos que estar otros. No en todos estamos al mismo nivel, no en todos hemos estado al mismo nivel y además en nuestra situación de cristianos espíritas, cuando nos ponemos a tomar todo tipo de informaciones dadas por el codificador Allan Kardec y algunos otros mediadores y mediadoras, nos damos cuenta de que aparte de que las personas que estamos aquí en el planeta Tierra estamos pues muy porque es la decisión de que así sea por parte del Padre Eterno y a través de la confianza que ha puesto en su Hijo muy amado, en quien puso todas sus complacencias, en el Santo Maestro Cristo Jesús. Él es el que decidió e hizo promesas a algunos seres humanos en otra de las constelaciones que le llaman la cabra. Y ahí hizo promesas a algunos seres humanos que habían entrado en rebeldía desde hacía mucho tiempo, pero que cuando le escucharon al Maestro Jesús, y vuelvo a repetir, él les dio algunas promesas, estos hombres y mujeres que estaban en rebeldía allí en la constelación La Cabra, pues le dijeron y le aceptaron, como que llegado el momento podían estar en donde el Padre quisiera, Padre Eterno quisiera, y él también, el Maestro Jesús. Y así es como hemos llegado muchísimos, posiblemente todos o todas,
Pero bueno, como eso lo tenemos que vivir también individualmente, cada cual por una serie de experiencias e informaciones que individualmente llegamos a tener en su momento adecuado. Pero así, en líneas generales, puedo decirles que por lo que estoy leyendo, pues es posible que así sea y que en estos momentos, después de todo el protoplasma que generó el Maestro Jesús en el planeta Tierra, algo muy necesario para que especialmente los seres humanos pudiéramos estar viviendo en la superficie terrestre de aquí, del planeta Tierra. Y es desde entonces que quizá nos manifestamos mucho más y con mucho más intensidad, seres humanos comunes y corrientes, venidos quizá de aquel planeta de la constelación La Cabra, y que realmente volvíamos a empezar aquí en el planeta Tierra en el sentido más original y más de conveniencia de leyes, aceptando leyes universales, aceptando leyes soberanas, todo de parte del Padre Eterno hacia nosotros, criaturas aquí en el planeta Tierra. Mm, Piedras, plantas, animales y seres humanos, estamos, por así decir, con una determinada valoración evolutiva para el Padre Eterno aquí en el planeta Tierra. Y toda la ayuda que nos ha dado el Maestro Jesús antes, durante y después, porque Él no es como los seres humanos comunes y corrientes, sino que si toma decisiones con relación a lo que está queriendo generar a favor de que la voluntad del Padre Eterno sea posible, pues está en ello. Y entonces es cuestión de que nosotros, los seres humanos, que además somos inteligentes, en estadística somos inteligentes y estamos teniendo un libre albedrío en el cual podemos acercarnos más a hacer el bien que el mal. Y, y entonces podemos sentirnos más seres humanos eternos hijos de Padre Eterno y eternas hijas de Padre Eterno, o de pronto decidimos aquí en el mismo planeta Tierra, como está pasando con algunos sectores de seres humanos que han decidido hacer el mal y se jactan con ello, o han decidido destruir y se jactan con ello. En ese sentido, todo el esfuerzo, toda la ingeniería genética, como decía otro de nuestros maestros de la paz, es posible. Eh, pues está en nuestros seres humanos, en nosotros mismos, individual y colectivamente, como muy en ebullición y como muy, nosotros tenemos que estar tomando la decisión constante de estar más bien en la línea que el Padre Eterno nos está generando por siempre y para siempre a través de algunos maestros y maestras que se han tomado el interés especial en estar con los seres humanos más que con otras especies creadas y que no van a desistir. Somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos que afinar en nuestro comportamiento personal y grupal, en el pensamiento, palabra, obra, egoísmo y orgullo. Y de esa manera vamos a conseguir darnos más cuenta de estas lecturas. De esas maneras vamos a conseguir darnos más cuenta de si es posible o no que los seres espíritus superiores hayan estado siempre alentándonos a que consideremos fielmente seguir las líneas del maestro, que nos agrade, porque cada maestro luego tiene su capacidad y su enfoque y su grupo Pero para que sigamos adelante. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para que sepamos que no son simples lecturas y que las intelectualicemos y ya está. Es que la verdad es que es algo que nos está haciendo posible aquí y ahora el Maestro Jesús y todos los que están con él y a su vez todos conforme a la voluntad del Padre Eterno, para que hoy día siga habiendo, aunque no nos lo creamos, pues un día a día del amanecer y del atardecer y una convivencia dentro de lo mm, razonablemente razonable entre seres humanos, está siendo desde luego un esfuerzo tenaz por parte de los seres humanos o espíritus de clara luz con relación a quienes están en un plan
que antes lo dejaron, pero que ahora parece ser que se jactan de hacer dificultades y destrucciones. El inicio de la creación. Entonces, Por favor. entonces, por eso es por lo que vuelvo a repetir que por favor nos demos cuenta de que los seres humanos no tenemos tanta facilidad para seguir fluyendo como si no pasara nada después de los errores y horrores cometidos, porque no es así, todo lleva su tiempo y tenemos que ir decidiendo individualmente para, para que no nos sigan atropellando lo globalmente, ¿comprendido? Y entonces os pido por favor que nos aceptéis, al menos a mí por lo menos, como una persona que está en pleno estudio, que soy una persona que para nada me lo sé todo, ni mucho menos, ni intelectual, ni nada, soy más bien devocional y me muevo más por lo que comprendo que ha desarrollado el Maestro Jesús y algunos hermanos y hermanas de ese nivel o con él. Y, y entonces soy más de esa línea, más que el darme cuenta de lo que hay estructurado y de lo que no, porque de verdad que como soy muy humana, pues me está afectando también las decisiones que otros están tomando de destruir. Y entonces yo quiero estar más bien en un término medio de ir más bien despacio, pero en el camino, verdad y vida, en la senda que alenta y sustenta al Maestro Jesús, María de Nazaret y cualquiera de los maestros y maestras que quieran por esa senda enseñarme y yo encantada de aprender. Sí. Bueno, ni tan siquiera sé por dónde voy de lo Es que claro, te vas del tema, claro, del tema. Voy más bien para que tengamos sentido común y sentido de humanidad, más de llenarnos de tanta intelectualidad que, bueno, quien pueda, pues muy bien, pero yo lo que quiero es que seamos lo más humanistas y lo más diplomáticas y diplomáticos que podamos, aquí y ahora. Gracias. Dice, siglos de actividad silenciosa transcurren sucesivamente, a través de los cuales el principio inteligente realiza su largo trayecto por los reinos de la naturaleza hasta alcanzar la zona de la razón. Al llegar a los pitecantrópidos de la era cuaternaria, que precedieron a las embrionarias civilizaciones paleolíticas, la mónada vertida desde el ámbito espiritual sobre el planeta físico pasó por los más rigurosos cedazos de la adaptación y la selección a medida que asimiló los múltiples valores de la organización, la reproducción, la memoria, el instinto, la sensibilidad, la percepción y la preservación para penetrar así desde los caminos de una inteligencia más completa y laboriosamente adquirida en las regiones inaugurales de la razón. Por consiguiente, si comprendemos que el principio divino arribó a la tierra emanado de la esfera espiritual, portador en su mecanismo del arquetipo al que estaba destinado, al igual que la bellota del roble contiene en sí al venerable árbol que llegará a ser en el futuro, no podemos circunscribir su experiencia al ámbito físico simplemente considerado porque a través del nacimiento y la muerte de la forma, sufre constantes modificaciones en ambas zonas donde se manifiesta. Esta es la razón por la cual algunos eslabones de la evolución escapan a las investigaciones de los naturalistas, porque representan aprendizajes de la conciencia fragmentaria fuera del campo carnal propiamente dicho. En regiones extrafísicas en las que esa misma conciencia incompleta prosigue con la elaboración de su vehículo sutil, al que se clasifica como protoforma humana,
que corresponde al grado evolutivo en el que se encuentra. Nos habla de estas colonias, y ciudades y planos espirituales. Una vez que se descarta este cuerpo físico, como hemos comentado antes, el perispíritu sigue su andadura en estos diferentes planos de existencia, los cuales muchas veces son visitados durante el sueño en el que este cuerpo físico descansa y ese perispíritu se desdobla, se desliga de este cuerpo físico temporalmente y visita esos lugares y esas zonas y puede comprobar su existencia verdadera. Y después del descarte de este cuerpo físico, habitamos en esas zonas donde dice aquí que proseguimos con esa elaboración y ese aprendizaje sobre el cuerpo sutil y sobre este grado evolutivo en el que nos encontramos, en el que tenemos que ir ascendiendo. Y en la Génesis, Allan Kardec en el capítulo 11 nos dice que, como se puede apreciar en lo expuesto, el principio inteligente modela a través del tiempo en su proceso de individualización no solamente el cuerpo físico, sino también su envoltura fluídica, su perispíritu, hasta transformarse en espíritu y ser apto para ingresar en el periodo de la humanidad. Con todo, ese proceso de modelado no se interrumpe ahí, sino que se perfecciona mediante la evolución del espíritu. Según se deduce de la siguiente enseñanza de Kardec, el cuerpo es, pues, la envoltura y el instrumento del espíritu, y a medida que éste adquiere nuevas aptitudes, se reviste de otra envoltura apropiada al nuevo género de trabajo que le cabe ejecutar, tal como sucede con el operario a quien se le asigna un instrumento menos grosero a medida que demuestra su aptitud para ejecutar una obra más perfeccionada. Para ser más exacto, es necesario decir que es el mismo espíritu quien modela su envoltura y la adapta a sus nuevas necesidades, la perfecciona, la desarrolla y completa su organismo a medida que siente la necesidad de manifestar nuevas facultades. En una palabra, la talla de acuerdo con su inteligencia. Y Dios le brinda los materiales y a él le corresponde emplearlos. Y en la Génesis también continúa Allan Kardec que desde el momento en que un espíritu nace a la vida espiritual, para avanzar tiene que utilizar sus facultades, que al principio son rudimentarias. Por eso se reviste de una envoltura adecuada a su estado de infancia intelectual, envoltura que abandona para tomar otra más apropiada a medida que aumentan sus fuerzas. En cuanto a la envoltura fluídica del espíritu, en cuanto al periespíritu, también se modifica con el progreso moral que el espíritu realiza en cada encarnación. No solamente cambiamos de cuerpo físico y vamos mejorando también sus cualidades a medida que nosotros también vamos cuidando y desarrollándolo. También esta envoltura fluídica, este perispíritu, se va modificando con el progreso moral y se va sutilizando. Existen pocas informaciones acerca de la naturaleza del espíritu. Los espíritus superiores dicen que el espíritu, en su condición de principio inteligente individualizado, es incorpóreo, que está formado por una materia quintaesenciada que aún no tiene análoga entre nosotros.
También su forma es indefinida para nosotros. Podemos entender al espíritu como una llama, una claridad o una centella cuya coloración va desde lo oscuro y opaco hasta el brillo del rubí, según su mayor o menor pureza que haya desarrollado, como nos ha comentado antes Allan Kardec. Debido a su naturaleza, el espíritu puede trasladarse con la rapidez del pensamiento sin que la materia, aun la más densa, represente un obstáculo para él. Su poder de irradiación se amplía a medida que evoluciona y puede así proyectarse a diversos puntos al mismo tiempo, sin dividirse. En eso consiste lo que se denomina el don de ubicuidad de los espíritus. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el tema de hoy, la existencia y supervivencia del espíritu. Espero que os haya resultado tan interesante como para nosotros y os invitamos a la próxima sesión del martes, un nuevo capítulo del libro Misioneros de la Luz, martes a las 21:30 hora española. Ya sabéis que en en nuestra página, en nuestra página web podéis encontrar los horarios de las intervenciones, de las sesiones que vamos realizando en cada día de la semana. Así que aquí podéis encontrar en próximas actividades, haciendo clic sobre la imagen, las reuniones por internet y las presenciales que se darán a partir del 20 de septiembre. Pues muchas gracias por acompañarnos y os invitamos y deseamos que tengáis un feliz fin de semana. Hasta la próxima sesión.